¿Cómo están? Vengo con otro nuevo video. En este les quiero hablar sobre los indicadores de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son los mínimos, de acuerdo pues con el decreto 72, con nuestra resolución 0312, qué tipos son, qué tipos tenemos de indicadores, pues para que ustedes los puedan aplicar en sus empresas. Bien. Entonces, ¿qué son los indicadores? Y son esas representaciones cuantitativas, ¿cierto? O cualitativas, normalmente son cuantitativas porque estas nos permiten medir el avance, nos permiten saber qué porcentaje de cumplimiento tiene ese sistema de gestión y también son base fundamental para nosotros tomar acciones para, digamos que mejorar ese sistema de gestión. ¿Cuál es el marco normativo? Y normalmente están basados en el decreto 72 del 2015 y además en la resolución 0312 del 2019. Entonces, básicamente son esas dos normas. ¿Qué debería tener entonces ese indicador? Y nosotros deberíamos, uno, pues tener una ficha técnica por cada indicador y vamos a definir lo siguiente. Entonces, uno, ¿cuál es la interpretación clara de ese indicador, cierto? ¿Qué es lo que mide el indicador y cuál es su objetivo dentro del sistema? Vamos a establecer cuál es la fórmula matemática precisa, ¿cierto? ¿Cómo vamos a calcularla? ¿Cuáles son los datos que vamos a tomar para calcular ese indicador y cuál es la meta? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? ¿Cuál es el resultado que nosotros queremos? Y pues dependiendo de, pues, qué vamos a hacer, ¿cierto? Importante que en esa ficha técnica de los indicadores también establezcamos los planes de acción, qué vamos a hacer en caso de que el indicador, pues, no dé lo que nosotros estábamos esperando. Y además vamos a establecer la frecuencia, la periodicidad y quiénes van a ser los responsables de la toma de las mediciones, ¿cierto? Quiénes van a ser los responsables de comunicar los resultados de esos indicadores. Muy importante que lo tengamos en las fichas técnicas. Si ustedes quieren, pues en un próximo video hacemos la ficha técnica del indicador, les muestro cómo lo he manejado en las empresas para que ustedes también lo puedan aplicar. ¿Listo? Entonces, tenemos los indicadores de estructura. Esos indicadores son la base del sistema, es decir, que miden la disponibilidad y el acceso a los recursos, también mide el tema de las políticas, mide todo el tema de la organización. Entonces, como dice, es de estructura, ¿cierto? Es la estructura y la base del sistema de gestión, es decir, va a validar el tema de que haya política del sistema de gestión, todo el tema de la asignación del presupuesto y los recursos y todo el tema de definición de responsabilidades. Esto es algo básico, digamos que estos indicadores de estructura pues pueden ser muchos más, pero pues ya ustedes los establecen de acuerdo con su sistema de gestión. Bien. Indicadores de proceso, es decir, que evalúan el desarrollo y la implementación del sistema de gestión. Todo lo que ustedes hayan planificado, todo lo que ustedes hayan establecido en cronogramas, en planes de trabajo. Entonces, va a evaluar el plan de trabajo anual, ¿cierto? El cumplimiento del cronograma de capacitación, todo el tema de inspecciones, todo el tema de auditorías, todo lo que nosotros hayamos planificado en ese año, ¿bien? Y los indicadores de resultado, ¿cierto? Entonces van a reflejar esos cambios, la efectividad de esas acciones preventivas y correctivas, miden el éxito de pues, esa reducción de accidentes, el cumplimiento legal, mejora de condiciones de salud. Entonces, por eso es de resultado. Entonces van a mirar qué resultados hemos tenido en todas las implementaciones de planes de acción, en todo el tema de acciones preventivas, acciones correctivas, si ha habido no conformidades, ¿cierto? Todos esos temas que nosotros hayamos implementado, si han dado resultado, ¿bien? ¿En qué porcentaje de cumplimiento estamos? ¿Cuáles son los indicadores mínimos de la resolución 0312 y que son obligatorios? Bien, o sea, esos son los que nosotros tenemos que reportar en nuestros estándares mínimos ante el Ministerio de Trabajo, ante la ARL. Entonces, ténganlos muy presentes que sí o sí son obligatorios, tenemos que tenerlos en nuestro sistema de gestión y tenemos que medirlos. Bien, entonces tenemos 6 indicadores obligatorios. Entonces tenemos severidad de accidentalidad, es decir, que son los números de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes, es decir, que se evalúa de manera mensual. Se calcula con los números de días de incapacidad por accidentes de trabajo, ¿cierto?
más los números de días cargados en el mes sobre el número de trabajadores en el mes. Bien, entonces, y se multiplica por 100 para sacar el porcentaje. Es decir, que por cada 100 trabajadores que trabajaron en el mes, se perdieron cuántos días de trabajo por accidente, ¿cierto? Es para evaluar qué tantos días se perdieron por haber tenido pues un accidente de trabajo. Frecuencia de accidentalidad, es decir, cuántas veces ocurre un accidente de trabajo en el mes. Entonces, vamos a calcular el número de accidentes de trabajo sobre el número de trabajadores en el mes por 100. Es decir, que por cada 100 trabajadores que trabajaron en el mes, cuántos accidentes de trabajo se presentaron y se calcula de manera mensual. La proporción de accidentes de trabajo mortales, es decir, que cuántos accidentes mortales se presentaron en el año. Entonces, número de accidentes de trabajo mortales sobre el total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año y va a evaluar ese porcentaje de accidentes y se evalúa de manera anual. La prevalencia de la enfermedad laboral, entonces son ese número de casos de enfermedad laboral que se presentó en la población en un periodo de tiempo. Bien, acá se calcula de manera anual, o sea que nosotros lo vamos a analizar de manera anual. Es decir, que por cada 100.000 trabajadores existen cuántos casos de enfermedad laboral en el periodo, ¿cierto? En el periodo año, ¿cierto? En el periodo del año. La incidencia de la enfermedad laboral, entonces, número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población y se habla de manera anual. Entonces, ¿cuántos casos nuevos tuvimos en ese año sobre el promedio de trabajadores en el año? Bien. Y ausentismo por causa médica, es decir, que es el ausentismo por incapacidad médica, no por temas de accidentes laborales, porque eso ya lo analizamos en otro indicador, sino por incapacidades médicas. Vamos a analizarla sobre el número de ausencia por incapacidad laboral, sobre el número de días de trabajo programados en el mes por 100. Es decir, cuánto se perdió, cuántos días se perdieron de trabajo por temas de incapacidades médicas y se analiza de manera mensual. Recuerden que estos estándares se ajustaron en la resolución 0312 porque se utiliza la constante, digamos, del 100 o la para accidentalidad o de 100.000 para enfermedad laboral, porque nos permite tener estándares, ¿cierto? Porque es estandarizado a nivel internacional, de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Bien, ¿qué deberíamos nosotros tener en cuenta? ¿Cierto? Los trabajadores dependientes e independientes, trabajadores en misión o cooperados y estudiantes vinculados al sistema. Todos, o sea, todas las personas que trabajan para la empresa deben estar incluidos en estas mediciones. ¿Por qué también los independientes? Porque es que ellos también trabajan para nosotros también los tenemos que afiliar a la ARL, ténganlo muy presente, a los contratistas, los que trabajan por prestación de servicios, nosotros tenemos que afiliarlos a la ARL porque somos responsables pues de su seguridad y también debemos incluirlos en nuestro sistema de gestión. Es decir, que esas personas, digamos que por prestación de servicio, las personas ahorita que ya que sean estudiantes, los pasantes, todos deben estar vinculados al sistema, ¿listo? Todos deben estar incluidos en esas mediciones de indicadores, todos. Y básicamente, pues eso sería todo lo que nosotros deberíamos tener presentes en nuestros indicadores de gestión. Recuerden que todos los temas de evaluar las políticas, todo el tema de evaluar el cumplimiento del plan de trabajo, todo el tema de los cronogramas, todo el tema de inspecciones, si nosotros tenemos programas, todo eso nosotros lo tenemos que evaluar, lo tenemos que tener muy presente en nuestros sistemas de gestión y tienen que estar en nuestras fichas de indicadores. Por eso, súper importante. Los mínimos son esos 6 que les indiqué, que son de la resolución 0312, pero nosotros tenemos que medir el sistema también con otros indicadores. Bien, entonces esos son los que nosotros también tenemos que verificar, tenemos que evaluar y son los que debemos incluir en nuestro sistema de gestión. Entonces, no siendo más, este sería el video del día de hoy. Cualquier duda y cualquier inquietud, pues aquí estoy para escucharlos. Que tengan un excelente día.